Muy bien. Muy bien. Me toca. Entornos. Entornos y círculos de confianza, porque el escándalo Libra estuvo pegándole más de cerca al círculo de confianza del presidente, ¿no? Karina Milei y Santiago Caputo. Así que me gustaría que veamos cómo se manejaron otros presidentes con sus colaboradores de más confianza. Y vamos a hacer, ¿y cuándo podríamos decir el círculo de confianza se convierte en entorno? En un sentido negativo, ¿no? Porque entorno ya tiene un sentido negativo. Voy a empezar con un modelo de círculo de confianza que es Frondizi Frigerio. Ajá. Bien, ¿por qué? Bueno, Frigerio era el hombre de confianza de Frondizi. Era el que le daba una visión al gobierno. Era muy, ahí lo tenemos, a Frondizi Ahí están los Frigerio. dos. Era el que le daba una visión al gobierno. Es decir, el programa del desarrollismo que aplica Frondizi en su Frigerio, que se hizo finalmente famoso por su sobrino Norberto. Por supuesto, con quien estuve hablando de todas estas cosas, Muy ¿no? bien. Bueno, el que le da el programa del desarrollismo a Frondizi va a ser Frigerio. Y el que le acerca el pacto con Perón, el que implementa el pacto con Perón. Entonces, Frigerio va a ser muy importante en la llegada al poder y en el gobierno también va a tener un cargo importante como secretario de Relaciones Económicas y Sociales. ¿Pero qué empieza a pasar? Bueno, esa influencia, esas ideas que Frondizi tenía gracias a Frigerio, empiezan a generarle enemigos a Frigerio. Por un lado, enemigos dentro del radicalismo. ¿Por qué? Bueno, porque no era del Claro. círculo radical, ¿no? Y además enemigos dentro de las Fuerzas Armadas. La idea de acercarse al peronismo empezó a llamarse frigerizar. ¿No? Interesante. ¿no? Como eso era peronizarse. Y era Interesante. obviamente una mala palabra para las Fuerzas Armadas. Finalmente, Frigerio sale eyectado del gobierno por un planteo de las Fuerzas Armadas, se termina exiliando. Igualmente va a seguir en contacto con Frondizi toda Frigerio la vida. que venía ¿no? de la izquierda, ¿no? Del marxismo. Exacto, bueno, también lo Insurrexis. sospechaban de comunista, ¿no? Era peronista, comunista, pero para las Fuerzas Armadas era lo malo, ¿no? Era el entorno para las Fuerzas Armadas. Pasemos ahora sí a lo que acuña la palabra entorno en un sentido negativo, que es Perón y Isabel López Rega, ¿no? El tercer gobierno de Perón y el círculo de confianza que tenemos ahí del tercer gobierno de Perón con el brujo. Ese es el primer brujo. Entorno en el sentido negativo. ¿Hay otros? Hay otros, parece. Bueno, López Rega era un personaje muy oscuro, ¿no? Era astrólogo, ex policía, muy esotérico, hacía rituales bastante oscuros ahí en Madrid en el exilio y además era el secretario de Perón. Y eso- Dicen que la acostaba a Isabel sobre el ataúd de Eva, para que los para que efluvios... le transmita Sí, no funcionó. la onda. Tenía cada vez más influencia sobre Perón y todo el rol de López Rega está muy lindo descrito en Conocer a Perón, el libro de Sí, claro, Abal claro. Medina. Y él cuenta, bueno, López Rega era muy Hay servil. una anécdota genial ahí. A ver, ¿cuál? Cuando Perón abre la puerta y se cae López Rega. Y se del otro cae que lado estaba porque escuchando. Pero lo que dice es... Perón lo trata como un lacayo. Sí, eso. Eso era antes de los Bueno, servicios, Eso. que escuchaban de otra forma, claro, no sé. no tenía el micrófono. Él, La claro, el tecnología. pobre tenía que ir con el vasito. Con el Se vasito. la con arreglaba, el me vasito. dejó bastante con el vasito. Pero a ver, lo que dice Abel Medina está bueno, porque dice, bueno, López Rega era tan servil con Perón. Perón lo maltrataba todo, pero él era servil y con esa cosa medio obsecuente Lo manipulaba. iba ganando poder, iba manipulándolo. Perón le hacía hacer a López Rega cosas que él no quería hacer personalmente. Y hay una frase que cuenta Abel Medina que le dijo Perón, que es: Qué suerte que tengo este loco acá conmigo que no duerme para cuidarme, ¿no? Esta idea de él es el que me La cuida. dependencia. La dependencia, ¿no? Entonces se genera esa cosa de dependencia, pero también López Rega le trae problemas a Perón. Un primer problema, López Rega es el que coordina Ezeiza, el regreso de Perón a Ezeiza, es decir, por lo que dice el libro de Almedina, gran parte de la situación caótica en la que termina Ezeiza es responsabilidad última de López Rega, que es el que decide el operativo de Sí, seguridad. Abal Medina dice en el libro que es imposible penetrar ahí, dar consejos, explicar lo que va a pasar. Él decidía todo. Le avisaban lo que va a pasar y no blindados. Los contactos de Perón con la logia P2, por ejemplo, y el hecho de que Perón haya condecorado a Alicio Gelli, uno de los máximos dentro de la logia La Pidue, con un honor acá en Argentina, dice eso, decisión de López Rega. Y después, obviamente, la AAA. Bien, es decir, la operativización de la AAA también es en gran parte responsabilidad de López Rega, pero acá hay que decir algo importante, porque con esta idea del entorno se trató de desresponsabilizar un poco a Perón de estas cosas, ¿no? Es lo que se llamó la teoría del cerco.
Y ojo con eso, porque el hecho de que López Rega haya tenido mucha influencia sobre Perón no significa que Perón no haya sido responsable último, ¿no? Detenete un poquito en esa idea. Bueno, porque la idea... hay en la idea, porque lo pensé cuando hablabas de Frigerio, Sí. hay en la idea del entorno, va acompañada de la idea de que hay alguien que manipula al líder y toda la negatividad y la estigmatización, que no sé si es algo que está pasando hoy con Santiago Caputo. Bueno, cuando dicen que Pasó él se con quiso Marcos inmolar... Peña. Pero también le permite, a nadie le gusta decir me equivoqué, ¿no? Entonces más fácil decir, yo voté a Milei es bueno, a ver, muy pero interesante. son los de alrededor, ¿no? Entonces yo al fin y al cabo no me equivoqué en mi voto. Y eso pasó, era típico con Chávez en Venezuela, con Evo Morales en Bolivia en una primera instancia, ¿no? Ellos son buenos, yo no me equivoqué, del les di mi cerco. Digo, confianza. los montoneros, cuando Perón los echa de la plaza, ¿cómo explicamos que Perón nos eche de la plaza? Bueno, no, es el cerco, es el entorno. Es Perón me sigue queriendo. Claro, es Isabel y López Rega que lo aconsejan mal, ¿no? Entonces, ojo con eso, ojo con caer en desresponsabilizar al líder por el entorno que tiene a su alrededor. Y después quiero dar un contraejemplo de cómo manejar el entorno, que es el caso de Menem. ¿Por qué? Bueno, porque Menem tenía, podríamos decir, 2 círculos de confianza, o hasta 3, uno podría decir, diferentes. Un círculo de confianza que era el que le gestionaba los negocios, el que quedaba en Florida 1, ¿no? Donde se daban los casos de corrupción, las privatizaciones. Emil Yoma estaba en ese... Bueno, la denuncia de Terence Todman, del embajador. Bueno, 8 coimas denunció. exacto. Bueno, el Swiftgate... Que ahí se produce un cambio de gabinete, lo sacan a Emil Yoma del entorno. El Swiftgate es un poco lo que va a romper ese círculo. Y después tenías un círculo que era el círculo más político, ¿no? Bauzá, Cohen, Corach. Y entre esos círculos no se toca. Después tenías otro círculo que podía ser el de la joda, ¿no? El que lo llevaba Menéndez, que también era otro círculo. El póker. Claro, digo, acá el entorno político se preserva, el que gestiona, el que negocia con los gobernadores, se preserva de otra manera, ¿no? Se mantiene más aislado, ¿no? Como en el caso este de Perón, donde no queda claro, o en el caso de la Rúa, con el grupo Sushi, donde el entorno de confianza, que eran los hijos, y lo pérfido, y bueno, de Santibáñez ahí más como tío, que se mezclaba, ¿no? La cuestión de la política con la cuestión personal. No, Menem lo tenía separado, ¿no? En compartimentos. Y había un dicho en la época de Menem muy lindo que era: Carlos no mezcla la noche con el día. Ahí está. Es decir, una cosa es la noche en Olivos, que no se toca con la gestión del Estado. Gestión. Bueno, con lo el que le gabinete, preguntabas etcétera. recién a Ana, ¿no? Bueno, ¿quién gestiona? Bueno, acá también está separado. Excelente. Gracias, Ana. Gracias, Camila. Gracias, Carlos. La esperamos ahora a Carola, que viene con